En Nativa pensamos que no hay nada más útil para poder entender ampliamente la situación política que atravesamos que tener una reflexión amplia desde varias orillas. En la semana estuvo con nosotros Juan Cheput, por ejemplo. Hoy día queremos estar con Alberto Quintanilla, político, excongresista por Nuevo Perú. Ahora vive y trabaja en Puno, pero ha estado en Lima en un evento académico sobre el movimiento social y la situación política del Perú. Por eso hemos querido conversar con él. Creo que Alberto tiene una mirada además del país que puede ser interesante poner sobre la mesa de conversación aquí en Nativa. Alberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un saludo a todos tus amables televidentes y aquí a tus órdenes. Quisiera comenzar por este evento al que has acudido. ¿Qué sensación te deja el movimiento social en el Perú hoy, luego del conflicto social vivido en los primeros días del gobierno de la presidenta Boluarte? Yo tengo la impresión que el movimiento social que se ha suscitado en los últimos meses en el país es un movimiento que tiene demandas contra la discriminación y por lucha por la igualdad. Porque si bien las demandas políticas que han salido a luz, el pedido de renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones o una nueva constitución no se han logrado, creo yo que este movimiento ha sentado las bases para un cambio en el país. Después de esta lucha, creo yo, debemos salir, los peruanos en general, aprovechando la oportunidad de construir un país con mayor igualdad, con menos discriminación. Cambiemos de actitud cada uno y respondamos a las exigencias de la población. Pero el sustrato de esa demanda es, digamos, el mínimo para vivir en democracia, ¿no es cierto? Es no discriminación, trátame como tú igual, tan peruano como tú. Mira, y esa es una bandera no necesariamente comunista, de izquierda, etcétera, sino es una demanda y aspiración liberal. Recordemos que nuestras repúblicas, entre ellas la peruana, nacemos bajo los principios de igualdad, de libertad y fraternidad, o sea, los principios de la Revolución Francesa, los principios que inspiraron los movimientos de independencia de América Latina y la propia independencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, los principios liberales, cosa que no hemos terminado aún de construir en el Perú. Pero fíjese que mientras lo escuchaba hablar, conectaba ese testimonio que usted nos pone sobre la mesa con algo que comentó Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en una de las audiencias públicas la demanda ciudadana era: somos peruanos como ustedes. Tenemos el abandono de años de poblaciones en el Perú que el Estado ni siquiera ha reconocido, ¿no? Mire, tan cierto es, digamos, que cuando la señora presidenta Dina Boluarte hace un desliz, un lapsus de que Puno no es el Perú, la población movilizada en Puno vino a Lima. Sí, señor. O sea, no se fue, digamos, con la tesis de ya, no somos del Perú, nos declaramos autónomos, federales, nos vamos a Bolivia, como decía Aldo Mariátegui, o quería decir, insinuaba Aldo Mariátegui, sino que vinieron a Lima a reafirmar que somos peruanos los puneños y que queremos construir un país más de iguales. Interesante. Alberto, las palabras en política son muy importantes. Cuando el Ejecutivo cogobierna con el Congreso de la República, sobre todo con su sector más conservador, más fascista, más ultramontano, cuando el Ministerio Público parece ser muy cercano al Ejecutivo, cuando el Tribunal Constitucional parece estar al servicio del Congreso que lo eligió, la gente comienza a pasar de dejar el término autoritario a hablar de una dictadura. Y por eso las palabras son muy importantes. ¿Qué palabra debo usar según tu perspectiva, Alberto? Yo creo que es un gobierno autoritario en tránsito a una dictadura, pero hay que señalar de que no va a ser una dictadura ejercida por Dina Boluarte. Dina Boluarte es la socia menor de una alianza conservadora en el país, y esa alianza conservadora en el país la va a tener en la presidencia mientras le sea útil. A mí no me extrañaría, digamos, de que aquí... ¿Es un títere Dina Boluarte? Yo sí creo que ha devenido una persona bastante débil en esa alianza. Bueno, podríamos coloquialmente decir un títere, ¿no? Porque está ciertamente con aliados que no fueron los que votaron por ella y por Pedro Castillo, sino por la oposición a ella y a Pedro Castillo. Y que ahora se sienten bien cómodos con ella, ¿no? Les van a pasar la factura de los muertos, de la movilización, y van a decir, nosotros no fuimos, fue ella. Y eso es lo que tiene que entender. Ella no tiene, o tiene muy poca capacidad, poca autonomía
decir algo que sienta ella y que no haya sido del aval de sus aliados va a significar un mayor debilitamiento de ella, ¿no? Pero si te sientes así de solo y así de acorralado y sin capacidad de hacer nada de cara al 2026, ¿por qué te quedas, Alberto? ¿Por qué no rompes, renuncias y dejas en offside a todos? Bueno, eso sería una salida digna, ¿no? La renuncia de ella y abriría una posibilidad de cambio en el país, de transformación, de una oportunidad de hacer política y hablar entre los peruanos y buscar, digamos, algunas metas comunes. Creo yo, digamos, que ahí es posible una agenda peruana, es una agenda que sea respaldada por la derecha, el centro y la izquierda. No olvidemos que hay problemas comunes en la vida política del país. La debilidad de los partidos afecta transversalmente a los de la derecha, de izquierda y de centro. O sea, ¿qué partido es democrático? ¿Qué partido podemos recordar en los últimos tiempos que ha tenido un evento eleccionario, un evento congresal, una definición de lineamientos? Nada. Esa es la palabra de la señora Keiko Fujimori en el fujimorismo, es de Hernando de Soto, o es de algún dirigente de Acción Popular o de la izquierda de Verónica Mendoza o de Roberto Sánchez, pero no hay, digamos, expresión colectiva de decisiones de los partidos, ¿no? Regreso a mi pregunta anterior. Si el Congreso finalmente decide tirarse abajo la jefatura de la OMPE y a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, acusándolos del supuesto fraude que nunca existió, ¿sería ese parteaguas? Creo que allí sí entraríamos en una situación mucho más dura. Yo sí creo que sería mucho más dura, pero no sé si es el parteaguas, pero ya, digamos, es un avance más hacia una posición autoritaria, ¿no? O sea... Porque ya no nos queda nada, digamos. Mire, no olvidemos una cosa. Para cambiar el país están las posiciones de izquierda, sectores de centro, sectores moderados, pero son los que tienen que luchar con una realidad. El estado actual que tiene el Perú es bastante conservador. Es muy conservador. Entonces, los partidos de derecha no tienen la urgencia de hacer política y ponerse de acuerdo porque ya tienen el aparato a su disposición, el aparato del Estado me refiero. Los partidos de izquierda, los partidos que quieren el cambio, tienen que construir una mayoría social y tienen que construir también partidos y organizaciones y finalmente transformar el Estado para que sea más democrático. Nadie plantea que sea un Estado socialista, sino un Estado simplemente democrático, que haga realidad las ideas liberales que inspiraron nuestra República. No olvidemos, igualdad, libertad y fraternidad. ¿Por qué crees que hoy la izquierda no puede construir ese discurso? Porque hemos tenido una práctica de no priorizar la unidad y no el diálogo entre nosotros, ¿no? O sea, creo yo, digamos, que la izquierda autocríticamente deberíamos empezar a dialogar entre nosotros, a construir alternativas comunes y dejar de lado el mesianismo, ¿no? O sea, yo no, cada uno de la izquierda o cada uno en la vida política del país en general se siente el predestinado el salvador. Yo creo que la política es una actividad eminentemente colectiva y debería ser practicada así. ¿Unidad para qué? Porque unidad, de acuerdo, pero ¿unidad para qué? ¿Para gobernar? ¿Para llegar al poder? Bueno, para hacer política en general, es para, si llegamos a hacer gobierno, para gobernar, si llegamos para una contienda electoral, para presentarnos en esa. Tenemos que hacer política, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, no podemos excluir, digamos, no, yo no me junto con fulano de tal porque ha dado declaraciones misóginas, no me junto con él porque es demasiado machista, demasiado populista. Tenemos que entender que los acuerdos en política son programáticos. Una constitución parte de un análisis crítico de los problemas que tiene la realidad hoy en el país y se traza un objetivo al cual quisiéramos llegar. La constitución es el pacto de ese camino, de una realidad con problemas a una sociedad ideal que todos aspiramos. Te pregunté por izquierda, en la derecha, ¿tienes la sensación que hoy más que nunca tienen esa capacidad de formar un frente único? ¿López Aliaga representa a esa derecha, Alberto? Yo creo que no. Los mismos problemas similares, no tanto los mismos. Tiene también los partidos de la derecha, no se ponen de acuerdo. O sea, ¿por qué López Aliaga no está en el mismo partido de Keiko Fujimori? Claro, no tiene ¿Por ningún qué no están sentido. juntos, digamos, con Hernando de Soto? Si piensan igualito. Que si piensan igual, ¿no es cierto? Entonces yo creo, digamos, que la disgregación de lo social es una de las herencias más negativas de 30 años desde la Constitución del 93
y el fujimorismo, ¿no? Que buscó destruir, no olvidemos, buscó destruir consciente y sistemáticamente partidos políticos, Sí, señor. gremios sindicales y también colegios profesionales, ¿no? Alberto, ¿y si la crisis de los partidos políticos, a partir de lo que has señalado, también expresa la crisis de la democracia representativa? Si es el propio sistema el que ha implotado, ¿qué hacemos con ello? Bueno, yo creo que hay que construir partidos, gremios, sindicatos, colectividades democráticas, que sepan entenderse al interior de cada uno de sus espacios y poder tomar decisiones colectivas. Miren, nadie plantea, digamos, que es blanco y negro la situación, es totalmente múltiple, no somos diversos, hay que sumar esfuerzos en torno a propuestas programáticas. Yo no me voy a juntar en la izquierda con quienes sean ateos, tampoco me voy a juntar solo quienes sean de izquierda y creyentes en Dios, no solo me voy a juntar con quienes quieran, digamos, algún nivel de reivindicación. Me tengo que juntar con todos aquellos que quieran un país mejor, sin exclusiones, sin explotación, sin pobreza ni desigualdades, ¿no? Pues eso es importante. Ahora, Alberto, si el problema es la crisis de la democracia representativa, ¿una nueva constitución resuelve ese problema? Yo creo que una nueva constitución es necesaria en el país porque una constitución parte de un análisis crítico de la realidad con problemas. Y se traza un norte, un objetivo, y el pacto social es para transitar de una sociedad con problemas a una sociedad que nosotros consideramos más justa, más igual y con menos problemas, ¿no? Ayudaría bastante, pero Sí. no creo que No resuelva. creo tampoco, así es. Yo no creo que resuelva totalmente, pero ayudaría bastante. Ayudaría a abrir ese proceso, ¿no? Decir, bueno, ya se agotó la Constitución del 93 por tales problemas, ha reducido en ciertos aspectos la política, por X razones, la pobreza en el país, pero ha aumentado la desigualdad. Ha aumentado la desigualdad. Alberto, y eso es lo que explica la sin movilización duda. de la población en los Sin últimos duda. meses. Tú que has estado en la alta política, vemos en el Congreso de la República, y acabas de mencionar que tenemos que ser profundamente democráticos, quizás es que tenemos una ciudadanía, hemos construido una ciudadanía que no se cree el cuento de la democracia. Es decir, ser demócrata no es tan fácil, hay que reconocer que el otro puede tener razón y que yo debo concederle algo, ¿no es cierto? Y lo planteo en los términos donde hubo una derecha que no reconoció el triunfo de Pedro Castillo, pese a que todo el mundo lo reconocía, ¿no es cierto? Y le hicieron, más allá de sus errores, la vida imposible por ser un hombre de izquierda. Mire, yo creo, digamos, que uno de los grandes errores y el daño que le ha hecho al país la señora Keiko Fujimori es no reconocer sus derrotas. Sí, señor. Parte de la democracia es reconocer que te ganaron. que te Así ganaron es. y saber perder. Así es. Uno va a un partido de fútbol, a una contienda, a un partido de ajedrez, a una partida de ajedrez, y una de las posibilidades es saber perder. Una de las cosas que yo juego ajedrez. Yeah. Y yo entendí, digamos, un libro que había ahí que decía ¿por qué pierde usted en ajedrez? Y una de las cuestiones es de que saber aceptar la derrota. Nunca hay que desconocer el mérito del otro o pedirle la revancha inmediatamente, porque igual te va a ganar. Tienes que esperar, analizar tus errores y decir por qué perdiste y luego dar un paso adelante. Pero además ese reconocimiento desinfla la tensión y permite que quien ganó comience a ejecutar gobierno. Mire, quien te ganó tiene derecho a gobernar y además tiene el respaldo de la población que lo eligió. Y esperemos, bueno, tienen derecho a equivocarse. Mira, las movilizaciones del sur y de Puno no están defendiendo a Pedro Castillo. Están defendiendo el sentido de su voto expresado en las elecciones. Y también, en cierto modo, están queriendo decir, pues bueno, Pedro Castillo nos equivocamos con él, no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero en la derecha también hemos tenido, pues, digamos, presidentes de igual o peor catadura, ¿no? O sea, por eso es que quizás, más allá de la responsabilidad que tiene Boluarte y Otárola en los 60 muertos de los conflictos sociales, donde cada vez es más claro y ya no resiste dudas que las fuerzas de seguridad del Estado fueron las que dispararon contra población desarmada, Alberto, quizás la traición de Dina Boluarte a ese proyecto de izquierda es el que sí puede haberle dolido a amplios sectores de la población. siente su traición. No olvidemos que Dina Boluarte lo dijo en Juliaca, lo dijo en Puno. Si vacan a Pedro Castillo, ya estaba electo Pedro Castillo, yo me voy con él. Así es. Y la población siente que fue no de leal con su palabra empeñada
Porque la palabra cuenta mucho en política. O sea, en política es construcción de confianza. Si no hay Sin confianza duda. entre nosotros, no hay capacidad de hacer acuerdos, ¿no? No, no, sin duda. Además, te cuento algo. No solo lo dijo en Puno, lo dijo en gabinetes que tuvieron lugar en el gobierno del Pedro Castillo, presidente. Yo me voy de aquí si usted se va, nos vamos juntos. Claro, lo repitió en varios con consejos de ministros descentralizados y en varios lugares del país. Entonces, eso es que la gente le irrita en Puno, ¿no? Y otra cuestión es que también es su sistemática desprecio a la movilización. Preguntar, por ejemplo, quién financia las movilizaciones. Como si la gente no tiene derecho a creer en a luchar por lo que cree. Totalmente. ¿No? Entonces vienen a la gente a Lima con sus propios recursos, de que alguien habrá puesto ahí, digamos, algún dinero extra, pero totalmente público, etcétera, ¿no? Pero esa persecución a esa señora que tenía un cuaderno anotado que había recibido 19.000 soles para subventar los viajes. Bueno, hay dueños de bancos que ponen 15 millones de dólares. Y no le pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Así es. Una última pregunta. Estás viviendo en Puno. ¿Cómo estás viendo el tema del litio en Puno? Mira, yo creo que el litio es una buena oportunidad de ser explotada en el país, pero tiene que tener un marco legal adecuado. Porque dar el mismo tratamiento que explotar el oro, el cobre, es equivocado, porque el litio es, uno, estratégico. Ok. Hoy es estratégico, así es. Y en segundo lugar, es altamente contaminante. Ah, mira, no sabía. Y el otro tema que hay que ver es, digamos, que hay otros países que ya están adoptando legislaciones para que la participación del Estado en la supervisión, control y también en la explotación y en las utilidades sea más racional, ¿no? O sea, no podemos aplicarle las mismas reglas, no podemos hacer de lo que sucedió en Huancavelica, ¿no? Huancavelica, Cerro de Pasco, que se acaban los minerales y terminan en una tremenda pobreza. Y también, no olvidemos que cuando se acabe el cobre, ¿qué va a pasar en Tacna, Moquegua y Arequipa, ¿no? O sea, y en Apurímac? O cuando se acabe, cuando empecemos a explotar el litio, se acabe el litio, no podemos dejar un páramo, ¿no? Te entiendo perfectamente. Bueno, es una nueva oportunidad que nos presenta el Perú. Vamos a ver si la aprovechamos bien, con éxito económico, pero con cuidado al medio ambiente, por supuesto, y generando empleo que pueda continuar, ¿no es cierto? Una industria, una empresa que pueda continuar una vez que el litio ya no esté ahí. Así es, creo yo que es una muy buena oportunidad, como es una buena oportunidad estas movilizaciones. No le vayamos del lado malo, no digamos de que es un fracaso porque no lograron la renuncia de Dina Boluarte. Toda expresión ciudadana es bien recibida. Es parte de una oportunidad de construir un país más justo, más igual. Sí. Y es increíble cómo se construye ciudadanía en las calles. Eso es impresionante. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy amable. Gracias por las reflexiones que has dejado esta mañana. Muy amable, gracias.